No sé, Frida Eterna se llama el nuevo trabajo de la destacada escritora e ilustradora Daniela Thiers, muy conocida por su saga Alegría y Sofía, y que ahora tiene esta nueva creación y la tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Daniela, ¿cómo estás, Daniela? Buenos días. Hola, muy bien, ¿se me escucha? Se te escucha perfecto, se te ve regia, estamos muy bien para nuestra conversación. Oye, me hizo mucho reír Frida, lo pasé muy bien. Ay, qué bueno. Sí, y menos mal que estaba sola en mi casa tranquila, porque yo pensaba, si hubiera ido leyendo esto en el metro, la gente me carcajeó un par de veces, porque Frida es muy chistosa. Sí, sí, Eh, ellos eran de humor. sí, la Tania dice que se parece a mí y ahora entendí por qué, porque es mechita corta y es bien ridícula. Sí, y es ruda, es muy Sí, ruda. además del pelo morado, que ahí también tenemos ahí un encuentro con Frida. Oye, Frida, cambia un poco lo que conocemos de tu trabajo, Daniela, porque para quienes no lo saben, Alegría y Sofía es una saga súper ultra exitosa que ha vendido muchísimo y que se trata de un par de adolescentes que conocimos cuando ellas tenían 12, 13 años más o menos, ¿no? Sí, Y las hemos ido acompañando a lo largo de la adolescencia y diríamos que es una serie realista, es una serie de chicas, ¿cierto? Que están pasando por todas estas historias, aunque en las últimas nos dimos unas vueltas más o menos fantásticas, pero partió muy realista, Alegría y Sofía. sí, sí, después se Eh, convirtió en algo mágico. Se convirtió en algo mágico. Y en esa línea está Frida Eterna, que a mí me llamó mucho la atención porque lo empecé a leer, Daniela, y dije, aquí habrá algo antes porque parte como al medio la historia. Partimos ya con Frida muy instalada, ¿cierto? Sufriendo porque es una vampira que siente que su vida no tiene sentido y tratando de Mm. buscarle algún sentido. Y ella cree que si vuelve a ser humana, su vida va a adquirir una trascendencia que hoy día, siendo un ser eterno, no tiene. Y se lanza, Ajá. ¿cierto?, en una aventura que la va a llevar a hacer un pacto con el demonio, ni más ni menos, con Satanás mismo, que es muy chistoso también, Satanás mismo. Es un regio, un rubio, hace como full taquillero. Taquillero que antiguo, las generaciones nuevas que van a leer Frida no saben de Pero qué te estoy entiendo. hablando. Y ella, él la manda a ella a cazar a 3 demonios que andan sueltos en Hamelin, que no es la Sí. Hamelin que nosotros tenemos en la cabeza. Y ahí la historia, además de fantástica, da una vuelta policial, ¿no? Y leía en tus comentarios al final del libro que esa fue una de las cosas que fue desafiante para ti, meterte como en un relato más de investigación. Cuéntanos respecto a eso. Sí, bueno, siempre quise hacer un personaje detectivesco, porque igual los personajes oscuros a mí me traen mucho la atención. Alegría, que fue uno de mis primeros personajes, es medio oscuro, pero acá Frida también quise darle como crear personajes oscuros porque siento que son atractivos, son más desafiantes. Entonces tuve que leer un poco de Sherlock Holmes y ver la serie de Sherlock Holmes, porque igual tiene un nombre eso de deducir cosas, ser Mm, observador, que es racionamiento deductivo. Entonces tuve que leer de eso para construir este personaje que si bien ya sabía un poco cómo iba a ser la personalidad y todo, pero pensamientos de detective es otra cosa que yo no tengo, porque es ujú. fácil uno darle personalidad a personajes con cosas que uno no sé, un personaje que le guste las cosas tiernas como Sofía porque a mí me gustan las cosas tiernas, eso es muy fácil, pero otro personaje que no necesariamente a veces siente o piensa como yo es más desafiante y más entretenido. Claro, y ahí aparece Clay, Sí, perdón, que es este sí, colorín que todavía no sabemos, ¿no? Que aparece en una escena muy chistosa. Esa fue una de las que me carcajé. Cuando se cuando se conocen, encontró con Frida. sí, con su encuentro con Frida, que es un meet cute, diríamos históricamente, pero que acá tiene una vuelta de tuerca un poco muy ridícula Sí. y es muy graciosa. Y claro, después nos enteramos que Killian Clay es un gran investigador que tiene también capacidades sobrenaturales, aunque en este libro no sabemos por qué. Y aquí Sí, inmediatamente va la pregunta, Daniela, respecto a, entendiendo que esto es Frida Eterna uno dice acá, muy claro, es sí. cierto, en el lomo del libro. Entonces cuéntanos respecto a la entrada a otra saga. ¿Cómo se hace eso? Como tú dices, voy a partir por este personaje, pero tengo mucho que decir de este personaje. Sí, bueno, eso cuesta mucho porque tengo que ser muy organizada. La verdad es que todo depende de cómo le vaya, porque si bien van a ser 3 libros, yo firmé un contrato con la editorial para 3 libros y he entretenido, siempre quise hacer una trilogía. Ahora si le va muy bien, tengo muchas más historias que contar. Quiero contar, por ejemplo, la historia de Lucifer desde mi perspectiva, de cómo, porque Lucifer es una historia súper entretenida. Mi abuela católica me la contaba cuando yo era niña. No soy católica, pero hay historias entretenidas. Ujú. Entonces, la historia del ángel caído me encantaría narrarla, pero no para los 3 libros, sino después.
por ejemplo. Y cada libro se va a encontrar con un demonio, por eso son 3 demonios y 3 libros. Y yo tengo que hacer calzar como todo eso en los 3 libros. Además quiero contar un poco de Frida cuando se convirtió en vampira, que va a ser interesante. Killian, ¿por qué tiene estos poderes sobrenaturales? Que también lo voy a contar. Quiero contar un poco de por qué ella en el fondo quiere volver a ser humana, por qué, dónde ella sacó la idea que en el alma está el sentido de la vida. Todo eso quiero ir narrándolo en los 2 libros que se vienen. Oh, pero hartas cosas para contar. Sí, Aquí hay sí. por eso también está esta idea de que como que la historia parte y ya estamos metidos con Frida, ¿no? No está el Claro, origen. ya, Partimos ya con claro. Frida con esta crisis existencial, digamos, en que Sí, está metida. Ahora, también a mí me da la impresión que, como yo he ido leyendo Los Alegría y Sofía, también es interesante, Daniela, ver cómo en todos estos años, porque Alegría y Sofía partió el 2012, entonces ya han pasado sí. 12 años de tu trabajo con ella y más, porque me imagino que te acompañan desde antes. También ahí uno ve tus propios riesgos, ¿no? Como autora y como a ti mismo, qué es lo que te interesa, qué es lo que ha ido cambiando y también cómo ha mejorado y has desarrollado nuevas técnicas en ese sentido, también visualmente, porque tú escribes y ilustras cada uno de Ajá. estos libros. Hablemos un poco también de que en estos 12 años ha cambiado muchísimo la posibilidad de llegar a las audiencias, los públicos son distintos, tú eres de la generación de Harry Potter, lo hablamos la otra vez cuando Sí. viniste a la radio, pero hoy día las generaciones se están alimentando de otras cosas, no sé, pues, Alas de Sangre y todo eso, y Bridgertown y todas esas cosas entre romance y magia. ¿Cómo sitúas tu propia producción en esos contextos cambiantes? Uy, yo creo que es súper complejo porque, claro, yo si bien, yo dije, ya a mí me ha ido bien con Alegría y Sofía, que no significa que quizás Frías tenga el mismo éxito. Yo recuerdo cuando hice Alegría y Sofía, siempre pensé, no, a las niñas de 14 años les va a gustar esto, no, esto va a ser para niñas preadolescentes, 14, 13 años. Porque Alegría y Sofía tienen esa edad. Mentira, las niñas de 8 años empezaron a leerlo, entonces el público se da orgánico, siento que es un poder que yo no puedo manejar a veces. Y ahora Frida incluso, o sea, perdón, Alegría y Sofía lo leen las mamás. Si bien esto, y yo también dije, ya Frida va a ser más para grandes, quizás. Lo mismo pensé que Alegría y Sofía. No, Frida va a ser, yo creo que arriba de 12 años, por si acaso, porque salen personajes oscuros, quizá alguna mamá quizá no le va a gustar, no sé. Y estos días me han mandado muchas mamás se han comunicado conmigo por Instagram, me han mandado fotos de sus hijas que también tienen 8 o 9 años y que le ha gustado Frida por un tema de que también me preguntan, oye, ¿para qué edad es? Y yo de referencia tomo Merlina y Stranger Things, que Ok, también lo han visto en niñas chicas. sí. Entonces digo, mira, si vieron Merlina y Stranger Things, Frida, no hay ningún problema. Entonces siento que uno también subestima a los niños y no sé, igual también el humor, no quería hacerlo tan oscuro, entonces por eso también el humor también es súper difícil sacar el humor de mi personalidad, me encanta el humor, pero tuve que equilibrar entre oscuro y humor. Bueno, pero igual funciona, ¿no? Porque pensaba a propósito de lo que decías. Si nos vamos a meter en un mundo de vampiros, ¿no? Si nos vamos a meter en un mundo de demonios. Si quieres contar la historia de Lucifer mismo, esa es una historia que se ha contado 4000 veces, ¿no? Entonces es Claro. como, ¿cómo se hace a lo Daniela Tiers? Entonces pensando también en esto, voy a ser un personaje adolescente vampira, ok. Hemos leído un montón sobre eso, ¿no? ¿Cuál es Claro. la vuelta de tuerca que tú dices, esto es la parte que yo puedo aportar y darles también a mi público cosas que no han visto antes? Sí, 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 o sea, sí, igual hay un tema personal, cómo nació Frida, si bien, claro, yo como ilustradora tengo muchas croqueras de dibujo y siempre boceteo personajes random. Y bueno, esta es una historia muy personal, pero Frida yo la empecé a bocetear en enero de 2020 y después con los meses entendí por qué hice este personaje oscuro que no tenía sentido. Yo estaba pasando por un duelo, porque en diciembre de 2019 falleció una amiga mía de cáncer. Y fue súper doloroso. Hace 2 años a mi abuela también falleció, pero para mí la muerte de mi abuela fue como algo natural. Los Claro, abuelitos llegan a un punto. Y lo de mi amiga fue mucho más traumático, fue mucho más por doloroso, porque mi supuesto. amiga tenía un hijo. Y yo pasé por un duelo, yo estaba muy depre, y empecé a crear este personaje. Y efectivamente el sentimiento que yo quiero transmitir es pérdida. Y Frida no tenía sentido, no encuentra sentido por todas las pérdidas que ella ha vivido por su condición de ser vampira, vida eterna. Entonces, ese es un tema que quiero abarcar a los niños, hablar de la muerte, de la pérdida de algo.
es algo que yo creo que hay que saber abordarlo y creo que tengo la sensibilidad para poder traspasarlo a mis libros. Voy a transformar todo ese sufrimiento que yo pasé en una historia. Ahora, eso es tremendamente poderoso porque los libros, como tú sabes, Daniela, especialmente cuando se toman como algo tan personal, no tuyo, sino que te agradezco Ajá. que nos cuentes el origen de Frida y también, por supuesto, te abrazo ahí desde tu duelo porque sabemos que los duelos tan profundos no pasan, nosotros aprendemos a convivir con ellos, ¿no? Así Y es, así luego es. aparecen cosas hermosas como Frida, en tu caso, que tienes el superpoder de crear historias y puedes transformarlo en algo con los que podamos dialogar. Pero ahí estás creando Ajá. también educación sentimental, ¿no? Igual que Alegría y Sofía, y Frida también se va a unir a Sí. posibles conversaciones que niñas y niños puedan decir, ah, mira, ¿y esto por qué pasa? Uy, yo también me he sentido así de sola, o también he sentido que la vida no tiene sentido. Estamos viviendo en una época en donde niños y niñas de 12 años se matan, ¿no? Entonces Sí. es un momento muy difícil. ¿Cómo tomas tú esa responsabilidad, ¿no? También de decir, hay niños y niñas que están viendo en mis historias un lugar de cobijo. Claro, yo al final con mis historias quiero dar esperanza, siempre quiero dar esperanza y mensajes como que se puede salir adelante y para eso necesito narrar una historia porque uno tiene que ver el proceso de un personaje, se recomienda que los niños lean de todo, ya Ujú. sea cómic o novelas, lo que sea, porque uno se mete en la mente de los personajes y logra desarrollar empatía. Creo que por eso es súper importante que los niños lean, esto va a desarrollar la empatía y transmitir sentimiento. Al final yo construí una narrativa solo para llegar a un punto, que es la pérdida. Ujú. Necesito trabajar eso, diciendo que artistas, no solo yo que soy dibujante, los músicos, los poetas, la gente que hace danza, todas las emociones, el dolor y las alegrías se puede transformar en otras cosas. Yo transformé un poco ese dolor en una narración, en una ficción, para hablar de la pérdida. Aparte de que va a estar envuelto en humor, en acción, en demonios, yo quiero llegar a un punto, Ujú. con todo este proceso que ella va a pasar de partir de un punto oscuro, pero ella va a llegar a una buena conclusión al final. Sí, no, Entonces quiero mostrar este desarrollo. y es interesante porque a veces también los adultos nos complicamos para explicar cosas que para nosotros son muy dolorosas y que además no tienen sentido, o sea, no tenemos cómo explicar, ¿cierto? Darnos una explicación que nos pueda consolar en esos dolores y solo nos queda acompañarnos. Y ahí aparece también el poder de la representación que nos acompaña y nos puede decir, sí, es apropiado lo que estás sintiendo, está bien que te sientas mal. Claro. No siempre tienes que estar sonriendo, que es un poco también la atención que reciben especialmente los adolescentes, y lo no tan adolescentes, de las redes sociales, de la vida perfecta, de todo con brillo y glitter. Es como, no, también hay sombras y hay que Ajá. transitarlas. Y vamos a Exacto. poder vivir con eso. Estamos conversando con Daniela Tier sobre Frida Eterna. Ella, insisto, por si llegaron más tarde, les cuento que ella es muy conocida por su trabajo con la saga Alegría y Sofía, que tiene alegría, yo las tengo todas, ¿ah? Las he leído todas porque conozco muy bien el trabajo de Daniela y Ay, gracias. puedo decir además que yo lo paso muy bien leyendo a Daniela. Claramente no soy su público objetivo, estoy pasado como 30 años en su público objetivo, Me lee de muchas edades. pero es Me muy leen de divertido, muchas ¿no? edades. Y ahí preguntarte Sí. también respecto a las referencias, porque el libro se mueve, por supuesto, te metes en un mundo más oscuro y ya nos dice la portada, ¿no? Una portada en gris, morado, rojo, hay una cosa que es mucho menos luminosa de lo que estamos acostumbrados a ver en tu trabajo y la obra misma, en general, Ajá, la mitad de la obra ya está toda ennegrecida, ¿no? ajá. Trabajaste con muchos negros, pero no sueltas el kawaii. Hay una Claro. ternura constante, y esa fue una de las cosas que me hizo reír mucho el gato con corbata, que era una cosa alucinante. No lo puedo superar. Ay, qué bueno que te gustó esa Sí, me dio parte. mucha risa el gato con corbata y la cara de Frida, así que no la puedo superar. Entonces cuéntanos también respecto a ese cruce, ¿no? De lo kawaii, lo tierno, ¿cierto? Estos ojitos grandes con brillo, ¿cierto? Que estamos tan acostumbrados a ver en la animación oriental, con meterte en lo fantástico. Claro, al final yo creo que escribo todo lo que me gusta, todo, todo. Entonces, si bien yo decidí ya, si voy a hacer un personaje vampiro, la historia se va a tornar más oscura, pero eso no excluye que haga un personaje tierno o que Frida ponga ojitos también. Si bien Frida va a tener una gama más amplia de personajes, a diferencia de Alegría y Sofía, que está muy marcada la personalidad de estas dos amigas, Ujú. quiero hacerla más compleja, que pueda ser como ruda y pueda ser muy vulnerable también, y de eso se trata. Tiene fuerza sobrehumana, pero está sufriendo mucho. Ujú. Ella en el fondo está sufriendo mucho y necesita darle sentido a su vida.
Y va a pasar por muchas emociones. Quiero mostrar una gama más amplia de emociones que lo que es Alegría y Sofía. Y eso me parece hermoso, ¿sabes qué? Aquí también te lo cuento a ti, le cuento a nuestros auditores. Hay mucha terapia para abonarme con la vulnerabilidad, porque claro, una tiene ahí el perfil de mujer súper fuerte y poderosa, ¿cierto? Y bla. Y por muchos años fue como, ok, soy esa, pero también soy esta otra, que le duele las cosas, que se afecta, que no entiende, ¿cierto? Este lado vulnerable. Y en los últimos meses he estado dándole vuelta a eso y entendiendo que no es solo que soy esta y también esta otra, sino que soy esta porque soy esta otra. Y Claro. que el dolor, la sensibilidad, ¿cierto? La vulnerabilidad es lo que me permite ser fuerte en otras áreas. Y quizás vamos a acompañar a Frida en ese camino también. Sí, yo creo que yo igual antes pasé por eso, como ser la chica fuerte, como que nada me afecta. Y de hecho, después del duelo que viví, se me rompió esa máscara, que fue una construcción de mi propio ego. Ujú. Se me rompió esa máscara y aprendí a ser vulnerable. Y antes yo rechazaba mi vulnerabilidad porque típico, te me haces débil, sufro más y soy más vulnerable. Y no, me di cuenta que estaba muy, muy equivocada. La vulnerabilidad me dio más empatía hacia los demás y hacia mí misma. Es un regalo ser vulnerable porque yo puedo descubrir por qué estoy llorando, este dolor viene de acá y puedo trabajarlo. Entre más vulnerable soy, más me conozco a mí misma, más conozco mi emoción y más puedo trabajarlas. Ujú. Y eso Yo creo que es clave y me parece muy lindo que lo estés compartiendo y también con tu público que es más joven y adolescente, porque en este mandato también feminista que vivimos de ser superwoman, ¿cierto? Y un malentendido feminismo, sí, creo yo, de decirte, no, si nosotros podemos con todo, es como, a veces, a veces queremos hacernos un bollito y quedarnos guardadas y no queremos sí, nada, ¿no? pero es que yo creo que podemos ser ambas cosas. Por supuesto. Y Alegría y Sofía me enseñó esto. A mí siempre me preguntan, ¿pero quién eres tú, Alegría y Sofía? Y yo le digo, yo soy ambas. Todas somos ambas. Todas somos un lado A y B. Todas podemos ser rudas y tiernas. Todas podemos ser fuertes y vulnerables. Yo creo que no hay que elegir. Yo no elijo ser fuerte, yo no elijo ser vulnerable. Yo elijo ser ambas. Ujú. Y eso es lo que más cuesta en la vida. Encontrar un equilibrio entre los opuestos. Que no significa que uno excluya al otro. Claro, y Eso además es. encontrar que, y probablemente a Frida le va a pasar en su camino, como nos ha pasado a ti y a mí, Daniela, que darse cuenta de cuando uno abraza la vulnerabilidad y deja de pelear con ella, es un superpoder. Sí, de Porque, hecho sí. porque uno desarrolla, como tú dices, más empatía, es más amable con uno mismo, es más Uno empieza a misericordiosa con sanar. uno mismo y por lo mismo con el resto de la gente. Así que veamos cómo le va a Frida con ese camino. Frida Eterna de Daniela Tiers ya está en librería. Publica y distribuye Planeta, así que puede conseguirlo ahí en las redes de Planeta y seguir, por supuesto, a Daniela Tiers en sus redes sociales. Daniela, un placer conversar contigo. Gracias por esta conversación. Igualmente. Te mando un Gracias por abrazo. invitarme. Abrazo. Y espero tenerte aquí para la próxima Frida 2, ¿sí?